¿Qué tal amigos, amigas? Ustedes y yo teníamos una cita para continuar con el tema de los evangelios apócrifos. Hicimos ya una introducción recordando que esta palabra particularmente se utiliza actualmente como falso, aunque originalmente también podía ser utilizado como escondido el término, porque falso ya que se usan nombres de personas que supuestamente los escribieron y no los escribieron estas personas. Se supone que fueron escritos en un determinado tiempo y tampoco fueron escritos en este tiempo, lo que hace considerarlos como evangelios no originales. Claro, su contenido siempre será interesante. Y quedamos que yo te iba a ir leyendo algunos de los temas más importantes y uno de los evangelios más utilizados por los artistas plásticos, los pintores e incluso en los últimos años en las películas es el protoevangelio de Santiago. Ya este nombre nos dice algo. Se pretendió decir que lo había escrito el primo de Jesucristo, el apóstol Santiago, pero si este escrito fue realizado casi 100 años después de que murió el apóstol Santiago, pues evidentemente que él no lo pudo haber hecho. Por eso se llama protoevangelio de Santiago. ¿Cuál es la finalidad de este texto? Anunciar que la Virgen María fue virgen antes del parto, en el momento del parto y después del parto. Pero para ello nos va a hablar de la adolescencia de la Virgen María, incluso del nacimiento de la Virgen María y una parte hacia el final también del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, a este evangelio se le coloca dentro de los llamados evangelios de la infancia, tanto por la infancia de Cristo como por hablarnos de la infancia de la Virgen María, tema este último que no se encuentra en la Sagrada Escritura, que tenemos algo que nos llega aparte por la tradición, pero este evangelio nos ofrece algunos detalles fantásticos llenos de ficción sobre el tema. Para leerlo voy a utilizar la edición de Porrúa, ya que Porrúa en la colección Sepan Cuántos nos ofrece una colección de estos evangelios apócrifos. La primera parte nos va a hablar de cómo los padres de la Virgen María tienen problemas, se sienten desgraciados, se sienten maldecidos, son repudiados por la comunidad incluso porque no han tenido un hijo, ya que en la mentalidad de aquel tiempo quien no tenía un hijo pues era considerado no bendecido por Dios porque la principal bendición era tener descendencia. Capítulo 1 del protoevangelio de Santiago. Según cuentan las memorias de las 12 tribus de Israel, había un hombre muy rico por nombre Joaquín, quien hacía sus ofrendas en cantidad doble diciendo, el sobrante lo ofrezco por todo el pueblo, y lo debido en expiación de mis pecados será para el Señor a fin de devolverle propicio. Llegó la fiesta grande del Señor en que los hijos de Israel suelen ofrecer sus dones, y Rubén se plantó frente a Joaquín diciéndole, no te es lícito presentar el primero tus ofrendas, por cuanto no has suscitado un vástago en Israel. Aquí ya se nos habla un poco del pensamiento de aquel tiempo, en que si una persona no tenía hijos, pues era considerado no bendecido. Por lo tanto, incluso no podía ser el primero en acercarse a presentar las ofrendas. Joaquín se contristó en gran manera y se marchó al archivo de Israel con la intención de consultar el censo genealógico y ver si por ventura había sido el único que no había tenido posteridad en su pueblo. Y examinando los códices, encontró que todos los justos habían suscitado descendientes. Se acordó, por ejemplo, de cómo al patriarca Abraham le dio el Señor en sus postrimerías por hijo a Isaac. Joaquín quedó sumamente afligido y no compareció ante su mujer, sino que se retiró al desierto. Allí plantó su tienda y ayunó 40 días y 40 noches, diciéndose a sí mismo, no bajaré de aquí a mi casa, ni siquiera para comer y beber, hasta tanto que no me visite el Señor mi Dios, que mi oración me sirva de comida y de bebida.
Hasta aquí el primer capítulo que nos habla de la tristeza de Joaquín, el padre de la Virgen María, que por cierto, su nombre, aunque se conoce por la tradición, este es el primer texto escrito que lo menciona. Capítulo segundo nos habla ahora de qué es lo que pasa con Ana, la esposa de Joaquín. Y Ana, su mujer, se lamentaba y gemía doblemente, diciendo: lloraré mi viudez y mi esterilidad. Pero vino la fiesta grande del Señor, y le dijo Judith, su criada: ¿hasta cuándo vas a estar humillando tu alma? Ya ha llegado la fiesta mayor, y no te es lícito contristarte. Toma este pañuelo de cabeza que me ha dado la dueña del taller, ya que no puedo yo no puedo ceñírmelo por ser de condición servil y tener el sello real. El pañuelo era para alguien sumamente importante. Y dijo Ana: apártate de mí, pues no he hecho yo tal cosa, y además el Señor me ha humillado demasiado como para que me lo ponga. No sea que algún malvado te lo haya dado y haya venido a hacerme también a mí cómplice del pecado. Como diciendo, si alguien te regaló esto, yo no me lo pongo porque puede ser objeto de algo no adecuado. Replicó Judith: ¿para qué te voy a maldecir yo, si ya el Señor te ha herido de esterilidad, no dándote fruto en Israel? Qué fuerte, la sirvienta le dice: ¿cómo? ¿Para qué te voy a maldecir si tú ya estás maldita por no tener hijos? Y continúa el texto. Y Ana, aunque afligida en extremo, se despojó de sus vestiduras luctuosos, se hizo el tocado, tomó sus vestidos de boda y sobre la hora nona, las 3 de la tarde, bajó al jardín para pasear. Allí vio un laurel. Se sentó a su sombra y oró al Señor diciendo: oh Dios de nuestros padres, óyeme y bendíceme. Bendíceme a mí de la manera que bendijiste el seno de Sara, dándole como hijo a Isaac. Este tema ya empieza a ser representado en el arte. A Santa Ana se le suele representar frente a un laurel que está teniendo crecimiento, y en la parte alta va a aparecer la Virgen María. Pero vamos a ver qué dice el capítulo 3. Y habiendo elevado sus ojos al cielo, vio un nido de pájaros en el laurel, y se lamentó de nuevo entre sí, diciendo: ¡ay de mí! ¿Por qué habré nacido y en qué hora habré sido concebida? He venido al mundo para ser como tierra maldita entre los hijos de Israel. Estos me han colmado de injurias y me han barrido del templo de Dios. Es decir, la han sacado, es la manera de decirlo. ¡ay de mí! ¿A quién me semejo yo? No a las aves del cielo, puesto que ellas son fecundas en tu presencia, Señor. ¡ay de mí! ¿A quién me parezco yo? No a las bestias de la tierra, pues aun estos animales irracionales son prolíficos ante tus ojos, Señor. ¡ay de mí! ¿Con quién me puedo comparar? Ni siquiera con estas aguas, porque aun ellas son fértiles ante ti, Señor. ¡ay de mí! ¿A quién me he igualado yo ni siquiera a esta tierra? Porque también ella es feraz, dando sus frutos oportunamente, y te bendice a ti, Señor. Capítulo 4. Y he aquí que se presentó un ángel de Dios diciéndole: Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu ruego, concebirás y darás a luz, y de tu prole se hablará en todo el mundo. Ana respondió: vive el Señor mi Dios, que si llego a tener algún fruto de bendición, sea niño o niña, lo llevaré como ofrenda al Señor, y estará a su servicio todos los días de su vida. Ya desde aquí se habla de cómo los papás, desde aquel tiempo, podían consagrar a sus hijos para que se dedicaran a Dios todo el tiempo, y si eran mujeres, por lo tanto, a través de la virginidad. Este era un camino. Entonces vinieron 2 mensajeros con este recado para ella: Joaquín, tu marido, está de vuelta con sus rebaños, pues un ángel de Dios ha descendido hasta él y le ha dicho: Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tu ruego, baja pues de aquí, que Ana tu mujer va a concebir en su seno. Y habiendo bajado Joaquín, mandó a sus pastores que le trajeran 10 corderas sin mancha, y éstas, dijo, serán para el Señor, y 12 terneras de leche, y éstas, dijo, serán para los sacerdotes y el Sanedrín,
y finalmente 100 cabritos para todo el pueblo. Y al llegar Joaquín con sus rebaños, estaba Ana a la puerta. Esta, al verlo venir, echó a correr y se abalanzó sobre su cuello diciendo: Ahora veo que Dios me ha bendecido copiosamente, pues siendo viuda dejó de serlo, y siendo estéril voy a concebir en mi seno. Y Joaquín reposó aquel primer día en su casa. Al día siguiente, capítulo 5, al ir a ofrecer sus dones al Señor, se decía entre sí: conoceré que Dios me va a hacer propicio si llego a ver el efod del sacerdote. ¿El efod qué es? El efod es una tablilla con 12 espacios y 12 piedras que utilizaban los sacerdotes judíos para representar a las 12 tribus de Israel. Se consideraba un objeto sagrado, y al ofrecer el sacrificio se fijó en el efod del sacerdote cuando éste se acercaba al altar de Dios, y no encontrando pecado ninguno en su conciencia, dijo: Ahora veo que el Señor ha tenido a bien condonarme todos mis pecados. Descendió Joaquín justificado del templo y se fue a su casa. De tal manera que Joaquín es el que logra ver el efod del sacerdote y sabe que está bendecido. Continúa el capítulo 5. Y se le cumplió a Ana su tiempo, y el mes 9 alumbró, y preguntó a la comadrona: ¿qué es lo que he dado a luz? Y la comadrona respondió: una niña. Entonces Ana exclamó: mi alma ha sido hoy enaltecida, y reclinó a la niña en la cuna. Habiéndose transcurrido el tiempo marcado por la ley, Ana se purificó, dio el pecho a la niña y le puso por nombre Mariam. Aquí tenemos que recordar una ley judía que obliga a que cuando la mujer da a luz esté un tiempo de purificación para purificarse por haber derramado sangre, y para los niños son 40 días de purificación cuando nace un niño, y cuando nace una mujer, para la mamá, los días de purificación se convierten en el doble, 80. Y vamos al capítulo 6. Y día a día la niña se iba robusteciendo. Al llegar a los 6 meses, su madre la dejó sola en la tierra para ver si se tenía, y ella, después de andar 7 pasos, volvió al regazo de su madre. O sea que la Virgen María empezó a caminar muy rápido. Continúa el texto. Estas la levantó diciendo: vive el Señor, que no andarás más por este suelo hasta que te lleve al templo del Señor. Y le hizo un oratorio en su habitación, y no consintió que ninguna cosa común o impura pasara por sus manos. Llamó además a unas doncellas hebreas, vírgenes todas, y éstas la entretenían. Al cumplir la niña 1 año, dio Joaquín un gran banquete, invitando a los sacerdotes, a los escribas, al Sanedrín y a todo el pueblo de Israel, y presentó la niña a los sacerdotes, quienes la bendijeron con estas palabras: Oh Dios de nuestros padres, bendice a esta niña y dale un nombre glorioso y eterno por todas las generaciones. A lo cual respondió todo el pueblo: así sea, amén. La presentó también Joaquín a los príncipes de los sacerdotes, y éstos la bendijeron así: Oh Dios altísimo, pon tus ojos en esta niña y otórgale una bendición cumplida, de esas que excluyen las ulteriores. Su madre la llevó al oratorio de su habitación y le dio el pecho. Entonces compuso un himno al Señor diciendo: entonaré un cántico al Señor mi Dios, porque me ha visitado, ha apartado de mí el oprobio de mis enemigos, y me ha dado un fruto santo que es único y múltiple a sus ojos. ¿Quién dará a los hijos de Rubén la noticia de que Ana está amamantando? Oíd todas las 12 tribus de Israel, Ana está amamantando. Y habiendo dejado a la niña para que reposara en la cámara donde tenía su oratorio, salió y se puso a servir a los comensales. Estos, una vez terminado el convite, se fueron regocijados y alabando al Dios de Israel. Vamos llegando al capítulo 7, y aquí se nos habla de algo que pasó incluso a la tradición cristiana,
como un rito para los niños que cumplen 3 años. Porque hay lugares que cuando los niños o niñas cumplen 3 años, los papás llevan a que reciban una bendición especial en el templo. Bueno, capítulo 7 del protoevangelio de Santiago. Mientras tanto, iban sucediéndose los meses para la niña, y al llegar a los 2 años, dijo Joaquín a Ana: llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos la reclame y nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante sus ojos. ¿Por qué habla Joaquín de una promesa? Acuérdate que Ana había dicho en texto anterior que si Dios le concedía un niño o una niña, se lo iba a consagrar. Y de acuerdo a esto, los padres de la Virgen María quieren consagrarla cuando está a punto de cumplir los 2 años. Ana respondió: esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años, no sea que la niña vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió: esperemos. Al llegar a los 3 años, dijo Joaquín: llamad a las doncellas hebreas que están sin mancilla y que tomen sendas candelas encendidas para que la acompañen, no sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron. Mientras iban subiendo al templo de Dios, y la recibió el sacerdote, quien después de haberla besado, la bendijo y exclamó: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de toda la casa de Israel. Como pueden ver, esta presentación de los niños al templo actualmente en la tradición católica se inspira en que si la Virgen María fue llevada al templo por sus papás para consagrarla, pues los papás católicos dicen: yo también voy a llevar a mi niño o a mi niña para que reciba una bendición. Sin embargo, lo que hicieron Joaquín y Ana no era recibir una simple bendición, sino que la idea era que se iba a quedar en el templo juntamente con las otras niñas, adolescentes que estaban en ese lugar prestando algún servicio para el santuario, como por ejemplo mantener la limpieza, hilar el velo del templo y otras cosas semejantes. Vamos al capítulo 8. Bajaron sus padres llenos de admiración, alabando al Señor Dios porque la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el templo como una palomica, recibiendo alimento de manos de un ángel. Aquí nos queda claro. Después de que la llevaron al templo al cumplir 3 años, la niña ya no regresó con sus padres. La niña se queda a vivir en el templo. Pero al llegar a los 12 años, los sacerdotes se reunieron para deliberar diciendo: he aquí que María ha cumplido sus 12 años en el templo del Señor. ¿Qué habremos de hacer con ella para que no llegue a mancillar el santuario? Ah, caray, aquí viene una cosa que alguien que no esté enterado de lo que le voy a decir diría: ¿pero por qué dicen que esta niña va a mancillar el santuario? Mira, para el pensamiento judío, la sangre es sumamente sagrada. Pensaban, especialmente del Antiguo Testamento, que la vida estaba en la sangre y que si Dios, por lo tanto, es el único que puede dar vida, es el único que puede, vamos a decir, tomar poder sobre la carne y sobre la sangre particularmente. De tal manera que si una persona derrama sangre, para los judíos, de acuerdo al libro de Levítico, eso es una ofensa grave contra Dios. Derramar sangre bajo cualquier concepto. Si una persona se corta y derrama sangre, algo pecaminoso. Si una persona tiene lepra y le surgen manchas que sangran, también una falta tremenda. Por eso los leprosos eran considerados de la peor cosa, porque eran pecadores constantes, estaban sangrando constantemente.
¿Y qué le sucede a una mujer cuando llega a la edad de poder concebir? Bueno, el cuerpo prepara en su vientre una capa, vamos a llamar así, maravillosa, de sangre para que si queda ella embarazada, toda aquella sangre, toda aquella preparación interna sea como una recepción maravillosa para el niño. Pero evidentemente que si no hay una concepción, todo aquello que se preparó en el vientre para recibir a una criatura, pues es echado fuera. Por esta razón, cuando la mujer derrama sangre, se considera en el pensamiento del Antiguo Testamento judío como una impureza, una falta de respeto. Y ninguna mujer que no se hubiera purificado podía entrar al templo. Y esto hacía que, de acuerdo a lo que estamos escuchando, las mujeres pudieran estar en el templo únicamente cuando eran niñas, antes de la adolescencia, o bien cuando ya habían pasado la etapa fértil, ya no tenían derramamiento de sangre, ya no tenían menstruación, y entonces en su ancianidad podían estar en el templo. Por eso la preocupación de los sacerdotes en el templo. He aquí, repito esta última parte, he aquí que María ha cumplido sus 12 años en el templo del Señor. ¿Qué habremos de hacer con ella para que no llegue a mancillar el santuario? Y dijeron al sumo sacerdote, tú que tienes el altar a tu cargo, entra y ora por ella. Y lo que te dé a entender el Señor, eso será lo que hagamos. Y el sumo sacerdote, endosándose el manto de las 12 campanillas, era parte de la vestimenta sacerdotal, un manto del cual colgaban estas campanitas, entró en el Sancta Sanctorum, la parte más sagrada del templo, y oró por ella. Mas he aquí que un ángel del Señor se apareció diciéndole, Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, que venga cada cual con una vara, y de aquel sobre quien el Señor haga una señal portentosa, de ese será mujer. Salieron los heraldos por toda la región de Judea, y al sonar la trompeta del Señor, todos acudieron. De tal manera que aquí encontramos algo interesante que ya se refiere a la representación de San José en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque aquí están diciendo, bueno, esta mujer está consagrada para Dios para ser virgen todo el tiempo. Sus papás la consagraron. En aquel tiempo no se le preguntaba al niño si se quería casar o no se quería casar. Los papás decían, te vas a casar con fulanito de tal. Y tampoco se le preguntaba a los hijos o a las hijas si se iban a dedicar a Dios o no. Los papás tenían el derecho, así se consideraba en aquel tiempo, de consagrarlos desde su infancia a Dios. Y en el caso de la Virgen María, ella por sus padres estaba consagrada para ser virgen todo el tiempo, desde antes de su nacimiento. ¿Cómo hacer para que se mantenga una mujer virgen? Bueno, mientras estaba en el templo, ahí estaba cuidada. Pero una vez que salga al mundo, ¿quién la va a cuidar? No se puede casar porque si se casa, perdería la virginidad. A menos que, y aquí viene el contexto de la parte que estamos leyendo, a menos que llamemos a los viudos más santos, a los viudos más rectos y les digamos, a ver, mira, tú ya tuviste una pareja, ya no tienes necesidad de procrear, ya no tienes necesidad de tener relaciones sexuales, ya eres mayor de edad. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a encargar a una mujer que es virgen. ¿Para qué? Para que le des tu nombre. Y al estar ella casada, nadie va a estar detrás de ella pretendiéndole pedir que sea su pareja, pretendiéndole tener relaciones con ella. No, tú como anciano viudo vas a ser la fuerza moral, la fuerza pública, ¿no? La presencia pública que va a decir, esta mujer ya tiene quien la proteja y se va a mantener virgen todo el tiempo. Es una promesa que yo, como anciano, según mi honorabilidad, según mi historia, según la vida que he demostrado tener como un hombre respetuoso de Israel, voy a hacer. Y por esta razón a San José
se le empezó a representar hasta antes del Renacimiento, toda la etapa anterior, como una persona anciana, de barba cana, con poco cabello, etc. Vamos a terminar con este capítulo que sigue ahora para que entendamos qué es lo que pasa con José. Capítulo 9. José, dejando su hacha, entonces ya sabemos que tiene un hacha. ¿Qué hace con el hacha? Corta madera. ¿Y para qué es la madera? Pues para hacer cosas de carpintería. Bueno, continúa. Se unió a ellos, y una vez que se juntaron todos tomaron cada uno su vara y se pusieron en camino en busca del sumo sacerdote. Este tomó todas las varas, penetró en el templo y se puso a orar. Terminado que hubo su plegaria, tomó de nuevo las varas, salió y se las entregó, pero no apareció señal ninguna en ellas. Mas al coger José la última, he aquí que salió una paloma de ella y se puso a volar sobre su cabeza. Entonces el sacerdote le dijo: a ti te ha cabido en suerte recibir bajo tu custodia, fíjate bien, bajo tu custodia a la Virgen del Señor. ¿Te acuerdas que este texto protoevangelio está hecho especialmente para defender la virginidad de María antes, durante y después del parto? Bueno, aquí está. A ti te ha cabido en suerte recibir bajo tu custodia a la Virgen del Señor. José replicó: tengo hijos y soy viejo, mientras que ella es una niña. No quisiera ser objeto de risa por parte de los hijos de Israel. Entonces el sacerdote repuso: teme al Señor tu Dios y ten presente lo que hizo con Datán, Abirón y Coré, cómo se abrió la tierra y fueron sepultados en ella por su rebelión. Y teme ahora tú también, José, no sea que sobrevenga esto mismo a tu casa. Es decir, no desobedezcas. Si hay una señal que indica que tú eres el elegido, entonces acepta lo que Dios te está pidiendo. Y él se llenó de temor. La recibió bajo su protección. Después le dijo: te he tomado del templo. Ahora te dejo en mi casa y me voy a continuar mis construcciones. Pronto volveré, el Señor te guardará. ¿Cómo podemos entender entonces? María sale del templo a los 12 años para no mancharlo con la sangre de la menstruación y es tomada por el hombre elegido por los sumos sacerdotes porque hubo una señal especial en José, una vara de la cual sale una paloma. Esto va a hacer también que en el arte San José sea representado siempre con una vara en la mano. A veces de la vara sale una paloma, pero también a veces de la vara sale una flor de almendro, porque en el Antiguo Testamento así se eligió al hermano de Moisés, Aarón. Así que esta es la razón por la que a San José se le representa con una vara florecida. Otro tema que encontramos en este texto del capítulo 9 que acabamos de leer es que José ha cortado leña, pero ¿qué tipo de carpintero es? Aquí lo acabamos de escuchar. Fíjate: te he tomado del templo, ahora te dejo en mi casa. Significa que José ha llevado a María ya a su casa. María ya no está en el templo, tampoco regresa a la casa de sus papás, de Joaquín y Ana, y me voy a continuar mis construcciones. Esta parte hace creer, de acuerdo a los libros apócrifos, que San José era un carpintero, pero no de mesas, de sillas, sino un carpintero que hacía estructuras para la construcción, lo que en nuestro tiempo podríamos llamarle andamios. De esta manera, José deja a María en su casa y se va. ¿Qué va a continuar en el capítulo 9? Aquí se va a poner sumamente interesante. ¿Qué va a pasar? Que cuando José regrese a su casa, va a encontrar a María embarazada. ¿Cómo recibió María el ángel en los apócrifos? ¿Qué pasó con José cuando regresó y la vio embarazada? ¿Qué prueba hizo José y los sacerdotes
para demostrar que María no había pecado y era virgen, porque había una cosa muy delicada. Si una persona estaba casada con una mujer y le había dado el nombre para protegerla, como José, la mujer había sido consagrada como virgen por sus padres, los sacerdotes habían hecho todo lo posible para ayudarle, y esta mujer resultaba embarazada, y el esposo, José, iba y la denunciaba públicamente, y la denunciaba ante los sacerdotes. Caray, aquí venía algo delicado. Si la mujer quedaba embarazada por José, ¿contra quién iba la culpa? ¡Ay, sinvergüenza, José! ¿Por qué hiciste esto? No es posible. Pues ya es tu culpa, ahora tendrás que darle nombre, en fin. Pero si la mujer era embarazada por alguien que ni siquiera fuera su custodio, su esposo, y el esposo la denunciaba, y los sacerdotes escuchaban esta denuncia, la mujer era condenada a morir a pedradas. ¿Cómo ves? Interesante lo que hemos leído hasta ahora del capítulo 1 al 9 del protoevangelio de Santiago. Ya vamos, podemos decir que hay un poco más de la mitad, porque los textos que siguen son cortitos y son solamente 25 capítulos. ¿Te está gustando esta lectura? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Pero la parte que sigue especialmente tiene mucho más todavía que ver con las representaciones de María en el arte sacro. ¿Tenemos una cita? ¿Estás interesado o interesada en que sigamos leyendo el protoevangelio de Santiago? En otro video terminaremos y después iremos a otro texto. Recuerda que si te gustó el video, compártelo, y si quieres que te lleguen todos los videos en forma automática, suscríbete aquí donde te da la opción para que en forma automática te llegue este video y otros que voy a estar publicando en estos días. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.